Buenos días. Vamos a comenzar con el tema de reacciones y ecuaciones químicas por el método del tanteo, balanceado por el método del tanteo. Entonces, como conceptos previos, recuerden que una reacción química es una combinación de dos o más sustancias para producir una nueva sustancia. Esto quiere decir que cuando estoy combinando dos sustancias con unas características determinadas, fijas, cuando hay esta combinación y se produce una reacción, hay un cambio químico, una transformación de esas sustancias iniciales a unas finales. Las sustancias finales pues van a tener eh, unas características totalmente distintas a las sustancias iniciales. ¿Listo? Quiere decir que básicamente hay una redistribución de los enlaces y de la estructura molecular de esas sustancias que se formaron. ¿Listo? Entonces, la terminología. La terminología en cuanto a las reacciones, decimos que tenemos unas sustancias iniciales y unas sustancias finales. En esas sustancias iniciales las denominamos reactivos y las sustancias finales las denominamos productos. La forma más correcta para leer una reacción, teniendo en cuenta que un ejemplo que ponemos A más B me produce CD, entonces el primer más en los reactivos me indica que se combina, la flecha indica para formar y el otro más me indica y. Entonces, en este ejemplo, colocamos que A se combina con B para formar C y D. ¿Listo? Eso es básicamente la terminología que hay. En otras ocasiones podemos ver un triángulo acá sobre la flecha. Esto quiere decir que en la reacción se está agregando calor, energía en forma de calor. ¿Listo? Lo mismo, más adelante vemos, bueno, acá pueden ir doble flecha, una flecha hacia el lado derecho, otra hacia el lado izquierdo. Y eso tiene que ver con un tipo de reacción que ya veremos más adelante. Esto que colocamos acá, en sí, toda reacción se denomina ecuación. ¿Por qué? Ya que es una representación matemática de lo que estamos haciendo a nivel real. A nivel real estamos pues en un laboratorio haciendo pues una reacción, la práctica, pero antes de hacer eso nosotros tenemos que tener claro qué sustancias son las que vamos a utilizar, cómo van a reaccionar y qué compuestos se van a formar y qué cantidades son necesarias para hacer esta reacción. ¿Listo? Entonces, por eso denominamos ecuación de reacción a esta representación matemática. Entonces, nuevamente, eh, lo que les decía de tipos de reacción. Según la energía, podemos tener reacción exotérmica y endotérmica. Cuando hablo de exo, quiere decir que hacia afuera o fuera. Quiere decir que la reacción libera energía. Y endo quiere decir dentro, es decir, que absorbe o necesita energía para que se dé esta reacción. ¿Listo? También tenemos según el sentido de la reacción, que es lo que estaba diciendo ahorita de la doble flecha. Cuando encontremos una flecha únicamente hacia el lado derecho, tenemos una reacción irreversible, únicamente se concentra cantidades en un lado de los productos. Pero si es reversible, vamos a encontrar una doble flecha hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, indicando que hay un equilibrio entre los productos y los reactivos. Es decir, que en esa reacción, en ese momento, va a haber tanto cantidad de los productos como cantidad de los reactivos. ¿Listo? También tenemos reacciones según el tipo de transformación, recuerden, nosotros ya lo hemos visto. Síntesis, donde dos reactivos me producen o me forman un solo producto. Descomposición, un reactivo me forma dos o más productos. De intercambio, donde AB más C se intercambian y en los productos se forma AC más B. El de doble desplazamiento, donde AB más CD me produce AC más B, donde las sustancias B y C se intercambian, hay un doble desplazamiento y al final queda A enlazado con C
y B con D. Listo, de esta manera aseguro, como se da cuenta cada uno, de que las sustancias cambian, de que hay un cambio de sustancias iniciales a unas finales, de que hay un cambio químico, de que hay una transformación. ¿Listo? Entonces, también tenemos otros tipos de reacciones, como lo son las de neutralización, combustión y redox. Las de neutralización, recuerden, ácido base me produce sal más agua. Las de combustión, sustancia orgánica en presencia de oxígeno y con ayuda de energía en forma de calor, vamos a obtener CO2 más H2O como productos. Siempre en las combustiones se produce CO2 más H2O. Y en la de oxidorreducción, sea cuando hay un cambio de estado de oxidación de algunos de los átomos presentes en la reacción, de los que están en alguna sustancia. ¿Qué hace que cambie el estado de oxidación? Que hay una pérdida o ganancia de electrones. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos método de balance por oxidorreducción o redox. Aquí tenemos un ejemplo de la reacción de ácido base y la reacción de combustión, donde el HCl, que es un ácido hidrácido compuesto por un hidrógeno y halógeno, que una base como lo es el hidróxido de sodio, donde tienen en común las bases o los hidróxidos que tienen la molécula de OH y un metal, en este caso el sodio. Y para formar la sal toma de la base el sodio, es decir, el metal, y del ácido el cloro, es decir, el halógeno, y me forma la sal. Y el resto de partículas, el OH de la base y el hidrógeno del ácido, me forman agua. Y una reacción de combustión donde un material o sustancia orgánica, que es este que tenemos acá, reacciona con el oxígeno del aire en presencia de calor y me forma H2O, que son las partículas que están en azul, y CO2, que son las partículas que están en verde. ¿Listo? Nuevamente, entonces, tenemos leyes ponderales, ley de la conservación de la masa, ley de las proporciones constantes y ley de las proporciones múltiples. Ley de la conservación de la masa la hemos visto todo este tiempo. Sabemos que la ley de la conservación de la masa dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esto en una reacción me quiere decir que todo lo que entra tiene que ser la misma cantidad que lo que tiene que salir en reactivos y productos. ¿Listo? La ley de las proporciones constantes, donde me dice que para formar un compuesto, las dos sustancias que se combinan siempre van a tener una constante en ese producto de formación. Es decir, ejemplo, cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua, el hidrógeno como pesa 1 gramo y el oxígeno 16 pesos que están en la tabla periódica, o sea, de tal manera vemos que el agua está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Quiere decir que hay 18 gramos de agua, donde de esos 18 gramos de agua, 2 son de hidrógeno y 16 son de oxígeno. Entonces siempre va a haber una constante en esas proporciones. Siempre que se combine oxígeno con hidrógeno para formar agua, siempre se van a necesitar 16 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno. Y siempre se va a formar 18 gramos de agua en esas proporciones que acabo de decir. ¿Listo? Ley de las proporciones múltiples. Lo que me dice que 2 o más sustancias, cuando se combinan y me forman 2 o más compuestos, teniendo en cuenta esas sustancias que reaccionaron, aquí tenemos el oxígeno, el cobre, y me formaron 2 compuestos diferentes, pero con los mismos reactivos. Esos productos que se formaron, tanto el óxido de cobre 2 como el óxido de cobre 1, lo que hacen es tener una relación entre ellos, una relación estequiométrica. Y esta relación la podemos obtener con números enteros sencillos, teniendo en cuenta o como referencia un átomo o la cantidad de un átomo fijo. En este caso, el átomo fijo queda el oxígeno. En cada uno de los reactivos o de los productos, perdón, hay un átomo de oxígeno, mientras que el otro átomo sí varía, que es el cobre. Entonces, ese átomo que varía, nosotros le hacemos una relación estequiométrica, donde en el primer
reactivo, producto, hay un solo átomo de cobre y en el otro compuesto hay 2 átomos de cobre. Entonces, entre esos 2 compuestos hay una relación de 1:2. ¿Listo? Esto me dice básicamente lo que es la ley de las proporciones múltiples. Entonces, entremos en materia. Vamos a ver lo que es el balanceo de ecuaciones y que básicamente es lo que dice la conservación, la ley de la conservación de la masa, que todo lo que entra, cantidad y tipo de átomo, asimismo tiene que salir, tanto en reactivos como productos. Para esto utilizamos 2 métodos de balanceo, uno que se llama tanteo y otro redox. En este caso vamos a presentar el método de balanceo por tanteo. Entonces, balanceo por tanteo, lo que hacemos es que haya la misma cantidad de un tipo de átomo en los reactivos y que también en esa misma cantidad y en ese mismo tipo de átomo los mismos. Es decir, si entraron 3 átomos de oxígeno en los reactivos, tiene que salir exactamente esos mismos 3 en los productos. ¿Qué hacemos para esto? Lo que hacemos es colocar números estequiométricos, coeficientes estequiométricos, delante de las especies químicas. ¿Cuáles son las especies químicas? Las fórmulas de las sustancias que se utilizan para la reacción. ¿Listo? Entonces, esto se denomina por tanteo porque lo que se hace es un ensayo y error de esos coeficientes hasta que yo logre equilibrar la misma cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. Una clave para hacer esto es comenzar primero con los metales, luego los no metales, luego los hidrógenos y por último los oxígenos. De esa manera va a ser mucho más fácil el balanceo y no nos vamos a demorar tanto tiempo. Presentamos aquí un ejemplo de la combustión del metano. El metano, que es un gas que su fórmula es CH4, que en presencia de oxígeno y con ayuda de calor forma CO2 y agua, que son los productos de combustión. Entonces, ¿qué hacemos para balancear la ecuación? Revisamos primero las claves. ¿Hay metales? No hay metales, listo. Sigamos, no metales. Aparte del hidrógeno y el oxígeno, tenemos el carbono, que es un no metal. Entonces, vemos en los reactivos un átomo y en los productos otro átomo. Quiere decir que está balanceado. En este caso, un átomo de carbono, un átomo de carbono. Luego seguimos con los hidrógenos. 4 hidrógenos en los reactivos, únicamente 2 en los productos. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es colocar un coeficiente o un número estequiométrico delante de la especie química donde hacen falta hidrógenos y de tal manera yo pueda colocar un número entero. En este caso lo colocamos en el agua, delante de la fórmula del agua y colocamos un 2. De esta manera aseguramos que hayan 4 átomos en los reactivos de hidrógeno y 4 átomos de hidrógeno en los productos. Continuando con esto, seguimos con el oxígeno, 2 oxígenos en los reactivos, 4 oxígenos en los productos. 2 acá y este 2 me multiplica la cantidad de oxígenos que hay acá, como solo hay 1, 2 por 1, 2 y 2, 4. Y acá solo hay 2. ¿Qué hacemos? Básicamente, para nivelar esa cantidad, colocamos un 2 delante de la especie química de oxígeno molecular. De esta manera obtendré 2 por 2, 4 oxígenos en los reactivos y 4 en los productos. ¿Listo? De esta manera queda balanceada y lo que hacemos es tabular estos datos para asegurar que quedó correcto el balanceo. ¿Listo? Entonces, carbonos, 1 en los reactivos, 1 en los productos, hidrógenos, 4 en los reactivos, 4 en los productos y oxígenos, 4 en los reactivos y 4 en los productos. Listo, no es más, quedó la ecuación totalmente balanceada. Listo, entonces, básicamente les dejo aquí un ejercicio para que lo hagan en casa y es cuando se utiliza P4 o 10 y se mezcla con agua para formar H3PO4. Tenemos 4 átomos de fósforo en la entrada, 1 en la salida, 2 de hidrógeno en los reactivos, 3 en los productos y 11 átomos de oxígeno en los reactivos y 4 en los productos. Entonces, por el chat nos vamos a estar hablando para ver cómo les quedó la ecuación y a ver qué dudas tienen. Cualquier cosa nos estamos comunicando, me pueden escribir, ya saben, por Fidias o por el correo institucional. Que tengan buena tarde.